A reading from the first book of Maccabees. Lectura del primer libro de los Macabeos. As King Antiochus En aquellos was días, el traversing rey the minor Antíoco provinces, recorría las provincias he del heard that norte in Persia cuando se there was a enteró city de que called había en Anios, Persia una ciudad devoted llamada in silver and Elimaída, gold, famosa por su and riqueza that en temple plata y was oro, very rich, con un templo lleno de containing gold tesoros, helmets, escudos dorados, breastplates, and weapons, lorigas y armas delivered by dejadas Alexander, allí son of por Philip, Alejandro el de king of Filipo, Macedon, rey de first king of the Greeks. Macedonia, que en otro He tiempo había went sido therefore rey and tried to de capture Grecia. the city, Antíoco fue but it allá e could not do intentó so, apoderarse de la ciudad y because his plan saquearla. became known Pero no to the pudo whole porque los city. de la ciudad, For all dándose gathered in cuenta de battle lo que against him. pretendía, salieron a atacarle. So he retreated in great Antíoco dismay, tuvo que withdrew huir from y there, and emprendió el returned viaje to de Babylon. vuelta a Babilonia, While he was in apesadumbrado. Persia, a Entonces messenger llegó a brought Persia un mensajero con la the army noticia de sent que into la the land of expedición Judah militar had been contra put to Judea flight, había that fracasado. Lysia has gone as far Lisias, with a strong que había army, ido como caudillo and de un being driven ejército back by the poderoso, children of había Israel, huido ante el they had grown enemigo. strong, Los by judíos, reason of the arms, sintiéndose men fuertes in con las number, armas y pertrechos possessions y el gained enorme from the botín de armies los they had campamentos destroyed, saqueados, they had habían pulled down the derribado el ara abomination sacrílega which had been built construida opposite sobre el altar Jerusalem, de Jerusalén. and that they had Habían surrounded with levantado en walls torno al the santuario una sanctuary muralla as it had been alta como before, la de and the antes, city y of habían Bethsur. hecho lo mismo en Betsur, When the king heard ciudad this que news, pertenecía al he was rey. struck with fear, Al oír este very much informe, el troubled. rey se asustó y se His city impresionó de grieved tal forma because his que tuvo una strength gran had depresión porque no le been habían said. salido las cosas como quería. There he remained many Allí pasó days, muchos días, overwhelmed with sorrow, cada vez for he más knew he was deprimido. going to die. Pensó que se moría. So he called Llamó a all todos his sus friends and amigos said y to les them, dijo: "Sleep has el departed from my sueño ha eyes, huido de mis for my ojos. heart is Me sickly with siento anxiety. abrumado de pena y me I say digo: to myself, ¿a qué into what tribulación he tribulation have I llegado? come? ¿En qué To what violento oleaje sorrow have estoy I come metido yo, down? que era feliz Yet I was y kindly and querido beloved in my rule, cuando era poderoso? but now I recall Pero my ahora me afflictions viene a la memoria el daño que when hice I en carried away Jerusalén, all the vessels that were robando todo el lustrous ajuar de and were plata y made oro que había to no allí, cost, y enviando ordering that the gente que inhabitants be exterminase utterly a destroyed. los habitantes de Judea sin I know motivo. that this is why this evil Reconozco hath que por overtaken eso me, me han venido and estas now I am desgracias. dying in bitter Ya grief, bien, in ya ven, torments. muero de tristeza en tierra extranjera. Verbum Domini. I will rejoice in your salvation, O Gozaré, Lord. Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. I will give you Te thanks doy to you, O gracias, Lord, with my Señor, de whole todo heart. corazón, I will declare all your proclamando wondrous todas deeds. tus I will be maravillas. glad and Me exult alegro in y you. exulto I will contigo sing praise y to your toco name en on honor de high. tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación, Because my enemies are porque mis turned back, enemigos overthrown and retrocedieron, destroyed before cayeron y me. perecieron ante You tu rostro. rebuked the nation and destroyed the Reprendiste a los wicked. pueblos, Their destruiste al names you blot impío out y forever and borraste ever. para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. The nations are sunk Los into the pueblos se pit han they had hundido en made. la fosa que In the hicieron. snare they set, Su pie their quedó foot is prendido en gone. la red que For the needy escondieron. shall always be Él no olvida forgotten, jamás al nor shall pobre, the hope of the ni la afflicted esperanza forever del perish. humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Alleluia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Some Sadducees En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, to Jesus, saying, Maestro, Moses wrote for Moisés nos dejó escrito, brother died. si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Now there were 7 Pues bien, habían 7 hermanos. first married, El primero se casó y murió sin hijos, then the second, and the y el third. segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Finally the woman. Por último, murió la mujer. Now at the resurrection, Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? 7 had been. Porque los 7 han estado casados con ellos. Jesus said to them, Jesús les contestó, children of this en esta vida hombres y mujeres se casan, those who are deemed pero los que sean juzgados dignos de la vida futura resurrection, y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, for they can no longer die, pues ya no pueden morir, son como ángeles, are the children, son hijos de Dios, because they are the porque ones participan en la resurrección. that the dead will rise, even Y Moses que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. and he is not God No es Dios de muertos, sino de vivos, to him. porque para Él todos están vivos. Some of the scribes Intervinieron unos letrados, "Teacher, you have bien dicho, maestro, and they no longer y no se atrevían a hacerle más preguntas. verbum Domini. Laus tibi, Christe. Many of us are familiar with Muchos de nosotros estamos familiarizados con aquel hermoso Saint Francis. cántico de criaturas compuesto por San Francisco de Asís. Sin embargo, la mayoría de nosotros conocemos solo los primeros versos de ese himno de alabanza a la creación de Dios. Of our God and King, and Criaturas de nuestro Dios y Rey, alabado sea el Señor por nuestro hermano Sol, hermana Luna, por el agua y el viento. Y San Francisco nos beauties ilustra acerca de todas estas riquezas de la creación que Dios nos ha concedido. Pero luego, hacia el final de ese canto de las criaturas, él habla acerca de los seres humanos y la relación de caridad unos con otros. Y luego, cuando pasamos de este mundo al próximo, la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con esa frase de ese canto de las criaturas, de la creación. praised are you, my Lord, for our sins. Alabado sea, Señor, porque mi hermana, la muerte física, de la cual ningún hombre puede escapar. Die in mortal sin. Ay de aquellos que han de morir en pecado mortal. Bien dichosos aquellos que han de ser hallados en tu santa voluntad, pues la segunda muerte no ha de hacerles daño. That's in the Catechism of the Catholic. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. A propósito, bajo el párrafo That phrase 1014, esa frase de San Francisco de Asís. of us, La mayoría de nosotros tree-hugging kind of guy, lo confundimos con un tipo de hombre which is true. que anda por ahí contento sin que nada le moleste, metido en la naturaleza, lo cual es verdad. Es un hombre que se regocijaba por la belleza de la creación, pero también se regocijó por esto. Alabado seas, Señor, por nuestra hermana, la muerte física. La mayoría de nosotros no enfocaríamos la muerte de esa forma.
La mayoría de nosotros no enfocamos la creación de la manera que San Francisco solía enfocarla. La mayoría de nosotros no enfocamos a nuestra hermana, la muerte física, de la manera que San Francisco lo hizo. Usualmente tenemos un poquito más de temor y sin embargo aquí lo tenemos a este hombre santo que alaba al Señor por esto. Bien, ahora, así como él dice, de quien ningún hombre puede escapar, ninguno de nosotros ha de escapar la muerte. Él nos da una advertencia para salvarnos con la asistencia de Dios en estado de gracia. Ay de aquellos que mueran en el estado de pecado mortal. Todos conocemos las consecuencias de eso, pero dichosos aquellos que sean hallados en su santa voluntad, porque la segunda muerte no ha de hacerles daño. La pregunta es, ¿a qué se refiere con la segunda muerte? Hablando del regreso de Cristo en gloria, cuando hemos de ser juzgados y aquellos que han muerto en estado de gracia son llevados ante el Señor hacia la felicidad eterna, bajo la luz de la eternidad en el cielo, pero la segunda muerte es ese juicio final de condena para aquellos que han sido condenados. Y San Francisco nuevamente nos habla en este pasaje, en esta frase de alabanza, podemos decir, nos recuerda que debemos buscar salvarnos en la gracia de Dios y que existe la realidad de la resurrección de los muertos y que en aquel momento nuestros cuerpos estarán unidos con nuestras almas y hemos de ingresar a la alegría, a la felicidad del cielo o al sufrimiento eterno del infierno sin final. Y la libertad que tiene San Francisco al decir esto, si nos es posible perseverar en la gracia de Dios, hemos de ser bendecidos porque la segunda muerte no tendrá ningún poder sobre nosotros. No tendremos nada que temer cuando estemos cerca de Dios porque no podemos recibir daño en ese momento de juicio final. Será un momento de verdadero regocijo para nosotros. Así que existe una pregunta. Hoy es el último día del calendario litúrgico. Celebramos la víspera de Año Nuevo esta noche. Asegúrense de estar despiertos a medianoche. Yo no estaré despierto con ustedes esta medianoche, pero ustedes van a querer acompañar a la iglesia. Perdón, me equivoqué. No es esta noche, es el próximo sábado. Me equivoqué. Imagínense, me equivoqué yo, que nunca en la televisión internacional. No, pero mañana es la solemnidad de Cristo Rey y después ingresamos a la semana final del año litúrgico. El próximo sábado es el último día del año litúrgico y luego ingresamos a la estación de Adviento, pero reflexionando sobre Cristo, sobre su reino sobre nosotros, eso es lo que quiero decir, que nos regocijemos. San Francisco, si queremos ser como Cristo, si queremos ser como San Francisco, si queremos ser como San Francisco, feliz por el mundo, por la naturaleza, como a menudo salen en las películas, y a veces es un poco cómico la manera en que ponen a San Francisco en las películas, pero nuestra meta es tener esa felicidad, esa alegría en este mundo. Mucha gente va por este mundo. Sí, la cruz es pesada. San Francisco entendió el sufrimiento y entendió la cruz. No obstante, esa alegría que él tenía en su corazón, en su relación con Dios, él sabía lo que era el amor y él amaba el amor a cambio. Y tuvo una relación con Cristo, que era su Rey. Eso es lo que él decía. Poco después de su conversión, él estaba caminando por una senda, cantando, y se encontró con unos ladrones, unos pillos, y lo miraron como si fuese un tonto. Le dijeron, ¿de qué es?
¿sobre qué estás cantando ahí? Y él les contestó, soy el heraldo del gran rey. Y lo golpearon, le robaron lo que tenía y lo tiraron a la cuneta. Básicamente le estaban diciendo, quédate ahí cantando tu canción. ¿Qué hizo San Francisco? Se puso de pie y continuó su camino. Así es la forma en que los cristianos deben vivir. Sabemos que vamos a morir, sabemos que nuestra vida aquí en la tierra va a llegar a su final, pero también sabemos que tenemos la promesa de la resurrección, y con la promesa de la resurrección de los muertos, esa es una oportunidad para ingresar a una unión incluso más intensa con Dios. Tenemos ese conocimiento como creyentes y tenemos la alegría de San Francisco, tenemos la alegría del cristiano. Esto es lo que los saduceos no tenían. Si ustedes leen este pasaje del Evangelio, Jesús ha sido desafiado por los varios hombres santos de su época, y uno por uno en estos grupos. Él desafía sus enseñanzas y empieza a eliminarlas, y en esta es como si estuviera en una sala de boliche. Está poniendo, le está hablando, le está contando una historia, está colocando cada una de las piezas, y vemos, les dice que tenemos una mujer que estuvo casada con cada uno de estos hermanos, y podemos ver que Jesús simplemente toma la bola de boliche y tira abajo, tumba cada uno de los pinos. Y ustedes se pueden imaginar esa escena. Jesús no jugaba boliche, pero nosotros nos alegramos por ese momento. Esta homilía de este sábado me está saliendo bien horrible, pero por favor tenga paciencia conmigo. ¿Qué creían los saduceos a diferencia de los fariseos? Estos dos grupos no estaban de acuerdo, sin embargo, se unieron para destruir a Cristo. Fue un verdadero odio, una falta de amor en sus corazones, que son capaces de unirse con su enemigo para destruir a Cristo, a Dios vivo. Pero los saduceos eran diferentes que los fariseos de muchas maneras, pero una de las maneras era que ellos se aferraban, o ellos creían que únicamente en la ley escrita del Antiguo Testamento, y dentro de ella principalmente hacían hincapié en la ley de Moisés. No creían mucho en los libros proféticos o en las reglas de la ley oral que los fariseos observaban. Los fariseos eran los que tenían todas esas prácticas y cosas que eran reglas y regulaciones que tenían que ser seguidas. Los fariseos no querían nada que ver con el control de los romanos. Los saduceos eran un número más pequeño de hombres que tenían más dinero y solamente se encontraban entre las clases de los líderes del pueblo, y tenían cierta filosofía que quería justificar la relación con los romanos. Así que eran muy diferentes en su enfoque entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de los cuerpos, y escuchamos eso justo al principio del pasaje, en el Evangelio según San Lucas, que los saduceos negaban la resurrección, no creían en los ángeles y tampoco creían en espíritus. Así que esto es lo que le presentan a Cristo, y Jesús les habla a ello en sus propios términos. Les presenta un escenario en el día de la resurrección de los muertos. Esta mujer, ¿de quién será esposa? ¿Cuál es su verdadero esposo de estos hombres? Y ellos ni siquiera creen en lo que están diciendo. Y por eso es una trampa total para Cristo. Imagínense el insulto que debe haber sentido. Ni siquiera creen en la resurrección y me están presentando este escenario para tratar de engañarme. Y al final Cristo les demuestra que los engañados son ellos, porque les responde la pregunta en referencia a los ángeles, y ellos no creen en ángeles. Él dice, ya no pueden morir, son como ángeles.
y luego les ataca sobre su dedicación total a la ley de Moisés. Y él se refiere a la persona de Moisés mismo y dice, los muertos han de resucitar. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor. En aquel momento, un momento muy grande, en el momento de su encuentro con Dios vivo, su primer encuentro con la zarza ardiente. ¿Y cómo lo llama Dios? Lo llama Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Jesús hace esta declaración profunda que nos da esperanza. Dice, Dios no es Dios de muertos. Y eso es casi como sentido común para nosotros. Dios no es Dios de cadáveres que ya no están vivos, sino más bien es un Dios de vivos. Es un Dios vivo. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y es en este pasaje que tenemos una referencia incluso a la vida religiosa. No que todos los religiosos sean ángeles. Créanme, no lo somos. Puede que yo esté cerca, pero el resto de las personas con las que vivo no están cerca. Nuestro propósito no es ser ángeles en este mundo. Es tener una relación con Dios similar a los ángeles. Y esa es la belleza de la vida religiosa y esa es la lucha de la vida religiosa. Siempre estar más y más desapegados de este mundo y de enfocarnos, de poner nuestra atención en el mundo venidero. Porque en medio nuestro tenemos a nuestros hermanos y hermanas que están viviendo con su mirada fija en el cielo. Este es un recordatorio para nosotros en este mundo que existe algo más allá, que existe algo más grande para nosotros, que de hecho existe la resurrección entre los muertos y esta relación que hemos de vivir con Dios en el cielo, en nuestros cuerpos, que al final de los tiempos nuestros cuerpos que se han descompuesto en la tierra serán resucitados entre los muertos y unidos nuevamente con nuestras almas, o nuestras almas han de unirse con ese cuerpo resucitado. ¿Cómo podemos contar con esto? Por la resurrección de Jesús mismo de entre los muertos. Simplemente para ofrecerles la enseñanza del catecismo mismo sobre la resurrección del cuerpo, les voy a ofrecer dos citas de Tertuliano. Él dijo que esta es la enseñanza de la Iglesia. Creer en la resurrección de los muertos ha sido un elemento esencial de la fe cristiana desde su inicio. Y luego Tertuliano, esa cita la tenemos acá, la confianza de los cristianos es la resurrección de los muertos. Y al creer en esto, vivimos. El catecismo también nos enseña en el párrafo 10-17, citando el concilio de León, el segundo concilio de León, creemos en la resurrección verdadera de la carne que ahora tenemos. En referencia a la primera carta de San Pablo a los Corintios, vimos un cuerpo corrompido en la tumba, pero Dios resucita un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Y después, nuevamente, una cita de Tertuliano en el párrafo 10-15, la carne es la clave de la salvación. Y esto es lo que yo quiero mencionar con este párrafo final del Catecismo de la Iglesia Católica. Creemos en Dios, que es creador de la carne. Creemos en la palabra hecha carne para poder redimir la carne. Y creemos en la resurrección de la carne, el cumplimiento de la creación y de la redención de la carne.